Buenas tardes, somos el equipo 16 del grupo 603, conformados por Ernesto Ortiz Loya y Esemar Sánchez. y vamos a estar hablando sobre el amparo ante los actos de autoridad. Con ayuda de nuestro profesor Jorge Arón Azúcar. Según Marcos del Rosario, el juicio del amparo se encarga de proteger los derechos humanos de las personas ante alguna vulnerabilidad ocasionada por alguna autoridad. Para Castañeda, esta vía jurisdiccional se inicia por la acción que ejerce cualquier persona, física o moral, denominada quejoso, ante los tribunales de la Federación para combatir leyes o actos. En sentido jurídico, el juicio del amparo es una garantía individual constitucional que se establece a través de un proceso jurídico. Este proceso se encarga de proteger a los derechos humanos de la gente ante alguna transgresión por parte de alguna autoridad. Ahora vamos a hablar de qué son los actos de autoridad, las garantías individuales y los derechos humanos. Los actos de autoridad son cualquier decisión que provenga de alguno de los órganos del Estado, entendiéndose que cada elemento que los integra puede cometerlos. Es decir, si un policía pone una multa, otro ejemplo es una expropiación de un terreno. Las garantías individuales son los derechos consignados en la Carta Magna, que deben ser avalados por el poder del Estado. Su objetivo principal es que cada miembro de la sociedad goce de estos privilegios desde su nacimiento. Entre las garantías que establece la Constitución están la libertad y la seguridad. Los derechos humanos son los que posee el hombre, por el simple hecho de serlo. Son inalineables, imprescriptibles e irrenunciables. Todos los gobiernos del mundo deben asegurarlos sin importar sexo o raza. Ahora les voy a hablar de qué son las controversias y cuáles son las instituciones encargadas de resolver dichos problemas. Según el artículo 33 de la Ley de Amparo, las controversias que surjan entre el ciudadano y la autoridad siempre tendrán que ver con la acción u omisión que realice la autoridad. Sin embargo, solo se toman en cuenta tres situaciones para que exista la necesidad del amparo. 1. Cuando normas, actos u omisiones de autoridades se violen derechos humanos y garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales. 2. Cuando normas, actos u omisiones de autoridades federales afecten a la soberanía de los estados. 3. Cuando normas, actos u omisiones de autoridades estatales o de la ciudad en México invadan competencias federales siempre que se violen derechos humanos y garantías constitucionales. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Amparo, las 5 autoridades competentes para conocer estos juicios son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales unitarios del circuito, los juzgados del distrito y los órganos de jurisdicción, tales como los poderes judiciales de los estados del Distrito Federal en los casos previstos por la Ley de Amparo. Ahora vamos a explicar las funciones de cada institución. Primero, Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga del juicio de amparo directo. Ejerce la facultad de atracción si se considera que el asunto se revisa o se transcede, que puede ser política, social o económica a nivel nacional. Tribunales colegiados de circuito se encargan del juicio de amparo directo o uninstancial contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas entre ellos o durante la secuela del procediente. Cada tribunal colegiado se entrega por 3 magistrados, un secretario de acuerdos y la cantidad necesaria de secretarios, actuarios y empleados para despachar los juicios de su competencia. Tribunales unitarios de circuito son aquellos que conocen el juicio de amparo indirecto o instancial, pues son tribunales de segunda instancia en el procedimiento ordinario federal, es decir, que se conoce la aplicación interpuesta con el fallo de su inferior, los que serán competentes para este juicio de amparo indirecto cuando el acto de autoridad que viole los derechos humanos de una persona sea cometido por otro tribunal unitario de circuito. Juzgados de distrito son los órganos facultados para conocer el juicio de amparo indirecto o instancial en materia civil, administrativa y laboral. Estos órganos se componen de un juez y de la cantidad de secretarios, actuarios y empleados necesarios para resolver los juicios de su competencia. También en México existen 201 tribunales colegiados de circuito, 81 tribunales unitarios de circuito y 331 juzgados de distrito. Juicio del amparo directo del artículo 170. Procede contra sentencias o resoluciones finales que violen derechos del quejoso, siempre que se hayan agotado los recursos legales. También procede contra resoluciones favorables al quejoso, solo para impugnar normas generales aplicadas, si la autoridad interpone el recurso. Continúa la demanda del artículo 165. Debe incluir datos del quejoso y tercero interesado. 2. Autoridad responsable. 3. Acto reclamado y fecha de notificación. 4. Derechos violados y conceptos de violación. Trámite del artículo 176 y 168. Se presenta ante la autoridad responsable. En 5 días, esta debe certificar fechas, notificar al tercero interesado, rendir informes con autos y constancias necesarias. Después está el amparo indirecto. Procede cuando las normas o actos causan daño al aplicarse. También cuando las autoridades judiciales cometen actos u omisiones. También cuando las resoluciones administrativas violan derechos o son imposibles de reparar.
También cuando los actos fuera o después del juicio o que afectan a terceros. También omisiones del MP o conflictos de competencia. Actos de COFECE o IFT. La demanda debe incluir datos del quejoso, autoridad, acto o reclamos de derecho violado y conceptos de violación. Cuando son casos urgentes, basta señalar acto, autoridad y lugar de quejoso. Se puede presentar de cualquier forma. Ahora vamos a decir las partes del juicio de amparo. Quejoso o agraviado. Persona que inicia el juicio de amparo al considerar que una autoridad violó sus garantías individuales. Por ejemplo, cuando un proceso penal se vulnera sus derechos y puede promover un amparo. Ahora, autoridad responsable es una persona que ejerce sus funciones y viola garantías individuales. Un ejemplo es un caso penal en el que el juez emitió una sentencia cuestionable. Y por último es el tercer perjudicado, quien puede ser quien gestionó el acto, reclamando o tiene interés en que continúe. Luego la contraparte del quejoso en juicios judiciales, administrativos, agrarios o laborales o personas con interés contrario. La víctima o quien reclama reparaciones en juicios penales, el indiciado